conocéis. Él es un buscador de la verdad, del grupo espírita cofundador y perteneciente al grupo espírita de La Palma, la Isla Bonita. Él colabora con cualquier entidad espírita o espiritualista que le solicite en toda la península, desde Galicia, Madrid, Valencia, Andalucía, fuera también. Ha colaborado por Brasil, Venezuela, y él se ha dedicado la mayor parte de su vida a ejercer como profesor de matemáticas de la ESO. Solo decir que comenzaba sus clases a sus alumnos con una frase de los grandes pensadores que tenemos de toda la historia, para, como decía David Santamaría, que despertar en esos alumnos ese sentido de la vida, esa trascendencia que todos buscamos, pero necesitamos que alguien nos mueva, como hoy están estos conferenciantes moviéndonos a activar y a buscar qué sentido queremos dar a nuestra vida. Pues Mauro Barreto, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. Es una alegría venir a compartir esto, que más que una conferencia es una fiesta, así que vamos a vivirla desde el corazón, que parece ser que cuando el cerebro y el corazón están sincronizados, nosotros recordamos más, profundizamos más todo aquello que podemos, como las conferencias, cualquier tipo de comunicación con otra persona, hacer la nuestra. Voy a empezar, dar las gracias al grupo de Fraternidad Humana por la invitación. Es un grupo magnífico donde yo me siento en casa y sobre todo voy a decirlo especialmente a Vicky, que es con la que más comunicación directa he tenido. Ella me dijo: vamos a celebrar la fiesta de los 150 aniversarios. ¿Cómo no nos vamos a sumar a una fiesta? Como todos ustedes, ¿verdad? Pues gracias a ellos y también a ustedes por la inquietud que tienen en seguir aprendiendo cada vez más. Voy a empezar la conferencia haciendo una pequeña mención a JJ Benítez, que es un periodista de los que yo he encontrado serios, que va por ahí buscando cosas, de esas cosas que son raras, y luego es capaz de comentarlas, aunque puedan ser o hacer el ridículo para otras personas que son muy inteligentes, pero que no se pueden salir de lo que está legalmente establecido. En este libro, Estoy bien, JJ Benítez recoge 160 casos de espíritus que, una vez dejado el cuerpo físico, personas de diferentes culturas, de diferentes medios, los vieron, y además cada caso está plenamente documentado. Voy a contar solamente uno, con el que él empieza el libro, que es en 1941, de aquí de España, fue cantidad de gente, jóvenes, a Alemania a servir en la División Azul para luchar contra los rusos, contra el régimen de Stalin. Y entre ellos estaban dos personas, Miguel París y Paco Bacaicoa, que parece que habían hecho pues varios recorridos juntos aquí, en todo lo que fue nuestra guerra, y luego después se apuntaron voluntarios pues para continuar allá aquella labor que ellos consideraron buena. Ellos se fueron en 1941, estuvieron 2 meses en Alemania para el conocimiento y manejo de las armas, y luego después estos dos amigos se fueron a lugares distintos, a batallones distintos. No tenían relación entre ellos, había como una distancia de unos 8 kilómetros, y Miguel París
narra J.J. Benítez, que le contó directamente cuando trabajaban en el Heraldo de la Razón, un periódico de Zaragoza, le contó que en enero, el 18 de enero de 1942, le encomendaron una misión. Ellos estaban emplazados en lo que se llamaban bloqueos, pues estaba en un bloqueo y tenía que llevar fulminante a un bloqueo que estaba a cierta distancia, ¿no? Salió solo, se desató una ventisca cuando estaba en el camino, la ventisca siguió arreciando, los rusos empezaron a bombardear y dice que en un momento de la metralla que estaba cayendo le hirieron en la cara, la ventisca continuó, él estaba totalmente desorientado y en ese momento dice que caminaba, que caminó, sin rumbo, que se arrastraba porque la ventisca no le permitía pues caminar erguido como nosotros lo hacemos normalmente, y en un momento determinado, cuando ya él empezó a temer por su muerte, sintió que alguien le llamaba, Miguel, Miguel, y reconoció la voz de Paco, de su amigo Paco Bacaicoa. Y Paco le dice, hay una conversación entre ellos, ¿a dónde vas, Miguel? Y Miguel le dice, pues nada, porque tengo la misión de llevar estos fulminantes al bloqueo cercano y estoy totalmente perdido. Y le dice Paco, ala, vamos por aquí. Paco Bacaicoa llevaba botas, llevaba polaina, llevaba un abrigo, una manta y una metralleta, pues como todos los soldados llevaban. Siguieron caminando, Paco iba delante y Miguel detrás. Dice que Paco se enterraba al caminar por la nieve, pues exactamente igual que él se iba enterrando, ¿no? Cuando llegaron a un punto, Paco le dice, ese es el bloqueo, está ahí mismo ya. Yo tengo que seguir a otra misión, así que vete tú. Miguel llegó, cumplió su misión y retornó de nuevo. 2 meses más tarde, Miguel fue herido y tuvo que ir al hospital. Y en el hospital cuenta la vivencia que había tenido con su compañero y su amigo hacía un tiempo. Y le dicen los compañeros, pero ¿cómo que estaba Paco Bacaicoa en ese momento orientándote? Si llevaba ya como 2 meses de muerto. Había muerto, Paco Bacaicoa murió el 10 de noviembre, esto ocurrió en enero del año siguiente, de 1942, por tanto, habían pasado 69 días de que Paco había muerto a que se le presentó. Este relato tiene 2 ideas fundamentales que quiero comentar con ustedes. La primera es que el mundo espiritual y el mundo material están íntimamente relacionados. Y segundo, que nosotros continuamos, después de que dejamos el cuerpo físico, con las mismas actividades que veníamos haciendo cuando lo teníamos. Yo me sitúo ahora en una persona tan importante como Miguel Vives, que se preocupó por las medicinas alternativas, era una persona enferma, fue a la medicina tradicional clásica, no encontró
solución a sus problemas y buscó pues en la homeopatía y buscó también en la botánica, en las plantas medicinales. Era una persona inquieta, desde mi punto de vista totalmente científica, porque el científico es el que no se cierra a nada, sino que si algo nuevo nos puede brindar oportunidades, por lo menos se experimenta, y de la experimentación se podrá deducir si aquello es válido o no. Miguel Vives fue polifacético, fue músico, tuvo una vida social muy generosa, tenía una mediunidad maravillosa, y yo voy a ver ahora, en el tiempo que me permita, pues voy a comentar cómo él se dedicó a la homeopatía y a las plantas medicinales. Y de ahí el título de la conferencia, acercándonos a Miguel Vives, yo me voy a imaginar a Miguel Vives ahora pues profundizando en todo lo que es la alimentación, una alimentación consciente. Pero vamos a trasladarnos a las últimas décadas de 1919. En esa época, en ese momento histórico, hubo en Francia, que en aquella época era la cuna de la sabiduría, como lo fue Grecia en otra época anterior, había una polémica sobre la salud y la enfermedad. Por una parte, había médicos, biólogos, químicos, muy importantes que defendían, como Antoine Béchamp, que fue médico, biólogo, químico, que fue profesor de la Universidad de Montpellier y miembro de la Sociedad Médica de Francia. Digo esto para que se vea la talla de la persona a la que nos estamos refiriendo. Este hombre había investigado muchísimo, sobre todo, por qué en una familia unas personas se enferman y otras personas se mantienen sanas. ¿Por qué? Entonces hizo estudios con animales y comprobó que cuando el animal tenía algún tejido enfermo, se desarrollaban en él los microorganismos. Cuando hablamos de microorganismos estamos hablando de virus, de bacterias, de hongos, bueno, hasta 1500, algunos autores se refieren hasta 3000 nombres diferentes de bichitos que nosotros tenemos en nuestro organismo. Bueno, si el tejido estaba enfermo, eso lo dijo Antoine Béchamp, después de haber experimentado, los virus, las bacterias, los hongos, los microorganismos se reproducían. Y si el tejido estaba sano, ningún microorganismo se podía desarrollar en ningún cuerpo animal. Esa fue su experiencia. Claude Bernard, que se le considera el padre de la medicina experimental, que era también médico, era biólogo, teórico y fisiólogo, compartía, digo solamente estos dos nombres, pero fue una pléyada inmensa de médicos, siempre médicos, además con otras carreras, lo que sostenían que no eran los microbios, sino el medio el que producía o donde se producía la enfermedad, ¿no? Después de estar deteriorada. Y al mismo tiempo estaba Louis Pasteur, que sostenía todo lo contrario. Sostenía que el medio no importaba, que podía estar sano o enfermo, que lo que producía la enfermedad eran los microbios. No voy a estar nombrando ya virus, bacterias, alguna vez saldrá, pero en general esto. Y las farmacéuticas vieron aquí el negocio que significaba la enfermedad. Si cada microbio produce una enfermedad, el negocio era redondo. Había que producir un medicamento
para combatir cada una de esas enfermedades, cada uno de esos microbios. Pero nada de hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra salud. Eso no. Nosotros una vida desastrosa, pero luego después, pues que los virus vengan, y si vienen ya tenemos aquí los medicamentos para seguirlo. Hay un pensamiento de Ronald Modra, que fue un nutricionista chileno muy importante, que fue también al mismo tiempo director de una revista sobre salud, El Guardián de la Salud. Es una revista que hasta el número 100 se puede bajar de internet si alguno de ustedes tiene interés. Él tiene un pensamiento que me parece a mí que merece la pena resaltar. Y ese pensamiento es: cuando una mentira deja millones de dólares y es enseñada generación tras generación como una verdad, enfrentarla, o sea, se convierte en una cosa seria, y enfrentarla es de heroísmo. Es un acto heroico enfrentar esa situación. Creo que define la situación muy bien. Pero vamos a seguir con algún premio Nobel de Medicina, a ver si nos aclara un poco el panorama. Aquí tenemos al sabio ruso Elie Melnikov. Elie Melnikov fue el que descubrió los fagocitos. Fue premio Nobel en 1908. Y en 1907 elaboró una teoría sobre la prolongación de la juventud. Él decía que la vejez se producía porque las células se autointoxicaban. Empezamos por las células que se autointoxican, después autointoxican los tejidos, después los órganos, y terminamos todo el cuerpo pues enfermo, ¿no? Intoxicado. Y pensaba que la autointoxicación se producía por putrefacción intestinal, porque había estudiado unos pueblos del Cáucaso que tenían una vida muy larga, una vida aceptable a nivel de su estado de salud. Y al mismo tiempo había otros pueblos cercanos que su duración, que su vida pues era más corta. Y estudiándolo comprobó que aquel pueblo que era más longevo, lo único que tenía de diferente era que tenía bacterias distintas. Luego, él dijo que si nosotros equilibrábamos la flora intestinal, volvíamos a rejuvenecer. Hay dos ideas importantísimas en Elie Melnikov. La primera, el sistema inmune, la importancia que tiene el sistema inmune para nuestro estado de salud. Y en segundo lugar, la microbiota, la flora intestinal. Los vamos a ver, aunque sea muy someramente, vamos a ver tanto uno como otro. El sistema inmunológico está formado por lo que se llama glóbulos blancos, que hay de dos tipos fundamentalmente, aunque después se pueden hacer más distinciones. Por una parte están los fagocitos, los que comen, y por otra parte están los linfocitos. Y funciona de la siguiente forma: cuando entra un microorganismo en nuestro cuerpo, se instala en nuestro tejido y pueden ocurrir dos reacciones. Una reacción inespecífica y otra reacción específica. Bueno, los glóbulos blancos están circulando por la sangre, por el sistema linfático, y también están en algunas zonas determinadas de nuestro cuerpo, ¿no? Entra, por ejemplo, una bacteria en nosotros, una bacteria desconocida,
de esas que llaman patógenas, digo de esas que llaman patógenas. Se instala en un tejido, el tejido se lesiona, se activa la circulación de la sangre y los capilares resuman ciertos humores que después atraen a los fagocitos que vienen y se comen aquella célula que está infectada. Esta es una vía inespecífica. Otra vía inespecífica es, llega un virus exterior, se instala dentro de nuestra célula. Los virus se reproducen, ¿no?, muy rápidamente. Pero la propia célula genera lo que se llama interferón, que evita que los virus se puedan seguir reproduciendo. Luego después, los fagocitos que están circulando por el lugar se comen a estas células infectadas o a los escombros que hayan quedado del deterioro, pues de las que hayan podido morir como consecuencia de la bacteria extraña que estaba en el cuerpo. Hay una sustancia que segrega estas células, las citoquinas, que son las que dan el aviso a otros glóbulos blancos, a otros fagocitos, para que se los coman. Y la segunda forma específica es, llega un virus o una bacteria, llega por ejemplo una bacteria extraña. Las bacterias tienen sobre la membrana que las recubre, tienen una serie de proteínas que se llaman antígenos. Y esos antígenos son las cartas de identidad que tiene esa bacteria para ser identificada por los glóbulos blancos, en este caso por los linfocitos. El linfocito crea un anticuerpo, que es otra proteína, y hay dos vías. Los linfocitos B, que disparan cuando entra una bacteria que tiene este antígeno, dispara el anticuerpo se une al antígeno y lo destruye por completo. Y los linfocitos T tienen una reacción igual, pero el anticuerpo no sale de la célula, sino que se queda en la célula y es el linfocito T los que se desplazan y van hasta donde está el virus, el hongo, el microorganismo que quiera que venga de fuera. Como vemos, podemos entender la importancia que tiene el sistema inmunológico para nosotros estar bien. Y por otra parte está la microbiota intestinal. Nosotros tenemos millones y millones de microbios en la piel, donde quiera que tenemos pliegue, en las arrugas, que con los años como que uno se va empoderando, ¿no? En donde quiera que tenemos un orificio. Se habla de la microbiota bucal. Tenemos millones de microorganismos ahí. La microbiota vaginal, anal. Tenemos microbios, millones de microbios en todo el aparato digestivo, en el estómago, en el esófago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Cuando nos referimos a microbiota intestinal, se suele hacer referencia al intestino grueso, a la cantidad de bichos que tenemos en el intestino grueso, que nos los empieza a regalar nuestra madre cuando estamos todavía en el útero materno. Después, en el momento del parto, todavía seguimos sembrando más microbiota. Cuando tenemos otros hermanos y estamos en relación con ellos, la microbiota se sigue multiplicando. Y así hasta los 2, 4 años, nosotros terminamos ya lo que es la parte más fundamental de la microbiota. Luego después, la microbiota se va creando, la podemos crear cada uno de nosotros con la alimentación que tenemos, con el ejercicio que hacemos, con la limpieza del ambiente donde nos encontremos, con el estrés que tengamos.
y en la forma en la que hayamos nacido. Porque si nacemos por cesárea, no tenemos la oportunidad de esa siembra que nosotros recogemos cuando pasamos el canal del parto. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué manera podemos nosotros seguir teniendo una microbiota más sana? Cada bichito se alimenta de una sustancia distinta. Si yo como azúcar, se van a reproducir pues esos microorganismos que se alimentan de azúcar. Si como mucho azúcar, tendré muchas de esos microorganismos y menos de otros a los que no le doy comida, como pasaría aquí en la vida normal de cada uno de nosotros. ¿Me voy explicando bien? Por tanto, si yo como azúcar, tengo una microbiota. Si tomo proteínas, voy a tener otra microbiota. Si tomo fibra, que no nos alimenta a nosotros, sí que ayuda a los movimientos peristálticos del intestino para ir al baño, pero que sirve de alimento a esos bichitos que tenemos en el organismo, pues se van a reproducir. O sea que nosotros con la alimentación podemos crear, como se crea un jardín, que yo pongo esta planta porque me gusta o la otra porque me gusta, pues yo puedo tener la microbiota que realmente necesito si tengo conocimientos para ello, y el espiritismo se basa en abordar conocimientos para tener una vida mejor, una vida más alegre, una vida más plena. Pues el conocimiento nos va a ayudar a reforzar toda esta parte, ¿no? Nos dice, por ejemplo, algunos médicos como Silvia Gómez Senén, especialista del aparato digestivo, que cuando nosotros tenemos la microbiota equilibrada, estamos sanos. Y que cuando hay algún tipo de enfermedad, hay que mirar la microbiota. Esto nos lleva a valorar la importancia de lo que comemos. Porque si comemos comida basura, vamos a tener también una microbiota basura. O sea que en nuestra mano hay recursos para mantener un estado de salud alto. Bien, se podría hablar mucho más de la microbiota, pero creo que en líneas generales, bueno, la microbiota se puede reforzar también tomando probióticos. Los probióticos son bichitos, microorganismos, que cuando nosotros los tomamos en las cantidades adecuadas, nos van a producir salud. Los prebióticos también se pueden tomar, porque van a ser el alimento para esos microorganismos que nos van a mantener bien. Y después está el trasplante fecal. Recuerdo ahora el caso de un médico, Alejandro Elbu, que tuvo una paciente 7 meses con diarrea. Habían identificado la bacteria que producía la enfermedad, pero no reaccionaba la mujer ante ningún medicamento. Y con un trasplante fecal vía colonoscopia, en 24 horas desapareció la diarrea. Y al cabo de un mes ya no había ni rastro de la bacteria en esta mujer enferma. Solamente un dato más para que veamos la importancia de la microbiota. Nosotros tenemos unos 25.000 genes, todos los seres humanos. La microbiota, fíjense ustedes que los investigadores dicen que tenemos entre 400 a 1,5 kilos, y hay algunos que dicen 2 kilos hasta 3 kilos de microbiota. Bueno, pues los genes de la microbiota suman 590.000 genes. O sea que somos más bichos que personas. Pero es que el 90% de la serotonina se genera en
en el aparato digestivo, con lo cual después va a haber una comunicación directa vía cerebro. Por eso se le llama primer cerebro, segundo cerebro, el corazón, y tercer cerebro, el aparato digestivo. Se han hecho experiencias con respecto a la microbiota, pero vamos a seguir porque realmente el tiempo es bueno que veamos otra serie de cosas. Bien. Ay. Vamos a seguir. Alexis Carrel es otro premio Nobel de Medicina. Alexis Carrel era médico, cirujano y era filósofo, un francés que su carrera prácticamente la realizó en Estados Unidos, en Nueva York. Alexis Carrel fue premio Nobel, no sé si lo había dicho, en 1912. Y hizo una serie de experimentos que vienen al caso y por eso lo vamos a comentar. Cogió células de pollo, del corazón de un pollo, y las mantuvo con las condiciones de alimento y temperatura que tenían cuando estaban en el animal. Y al principio le daba solamente los alimentos, ¿no? El alimento que necesitaban las células. Y comprobó que cuando pasaba un tiempo, la actividad de las células decaía, se deprimía y se envejecía. Y después morían, ¿no? Y luego después, bien, cambié el... Gracias. Luego después cambió la... Uno que está acostumbrado a hablar a veces, pues ahí un rato largo y sin letrero, 5 minutos, ¿no? Bueno, luego después modificó el experimento. En vez de darle solo alimento, cambiaba también el medio. Y resulta que cuando el medio se limpiaba con frecuencia, porque las células dejan toxinas, o sea, el metabolismo celular va dejando veneno y esos venenos van intoxicando las células, ¿no? Hasta que llega un momento que se deprimen y mueren por completo. Con lo que hemos visto hasta aquí, se deja ver que nosotros no tenemos que tener ningún miedo ni a virus, ni a bacterias, ni a hongos, ni a ningún tipo de esos 1500 parásitos que muchos investigadores dicen. No hay que tener ningún miedo a los microorganismos, porque nosotros hemos hecho un pacto con los microorganismos. Nosotros le damos comida y cobijo, pero ellos a su vez nos ayudan en el proceso digestivo. Si no fuese por esos bichos, nosotros no podríamos hacer la digestión. Así que nada de miedo a microorganismos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros limpiar nuestro organismo? Pues lo podemos limpiar a través de los riñones, del pulmón, de la piel y del hígado. El pH de la sangre es 7,36, 7,42. Cuando estamos en condiciones normales, esto se puede hacer, pero cuando nosotros estamos estresados, esto es imposible. Estos órganos filtran 5 litros de sangre por minuto, que son 300 litros a la hora y 7.200 litros a lo largo del día. Y esa sangre tiene la misión de sacar esa basura que se va produciendo en las células. Pero llega un momento que no es posible y entonces, ¿qué recursos tiene el cuerpo para defenderse? Lo primero, el riñón va a retener líquido, porque lo que se va quedando en nuestro cuerpo son ácidos. Yo tomo oxígeno, pero en el proceso de oxidación celular se va a transformar en ácido carbónico. Luego después tomo proteínas y eso se va a transformar en ácido úrico. Y si tomo grasa, en ácidos grasos. O sea, nosotros en la alimentación, en lo que es el proceso de desecho, van quedando cantidad de toxinas, cantidad de veneno.
Cuando nosotros estamos activos, estamos bien, se puede limpiar, pero luego después esas toxinas y ese veneno, producto de lo que nosotros comemos, se va quedando en nuestro cuerpo. Y llega un momento que pasa igual que si nosotros hacemos 3 bolsas de basura en la casa y sacamos 2 y se queda una en la casa. Durante unos días es posible mantener allí la basura, pero cuando pasa un tiempo, la casa es solamente basura y allí no se puede vivir. Exactamente igual pasa en el cuerpo y se va defendiendo de esa forma. Otra es, como hay muchos ácidos, pues lo que hace es sacar calcio de los huesos. Ácido más base, sal más agua. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Que se descalcifica como consecuencia de la alimentación inadecuada que llevamos. Y por último, el sistema nervioso se pone loco, ¿no? Como nos ponemos, cuando nosotros tenemos muchas cosas que hacer, ¿qué nos pasa? Y hago esto, y hago lo otro, y hago lo de más allá, ¿qué hago? Pues así, pero resulta una cosa, que cuanto más serenos estamos nosotros, nuestro trabajo es más efectivo. Cuanto más nerviosos estamos, cuanto más alterados, trabajamos menos. Así que para eso sirve, ¿no? Bueno, por seguir un poco, había ideas para ayudar a... Después la alimentación se considera de proteínas un 15%. Termino, ya ahí me queda una nada más, ¿no? Un 15% de... aquí ven ustedes en la diapositiva que hay unos alimentos que dejan más residuos, más toxinas. Todas las proteínas dejan residuos, pero las vegetales menos que el resto, ¿no? Después las grasas pueden ser saturadas e insaturadas. Son más sanas tomar grasas saturadas. Las insaturadas, perdón, al revés. Las saturadas son las malas y las insaturadas son las buenas. Pues está en nosotros el comer grasas que sean saludables, ¿no? Aquí que los alimentos deben ser alcalinizantes, poco concentrados, vivos y fermentativos, no putrefactivos, como son las carnes, los pescados y toda esa serie de cuestiones. Y ahora ya solamente paso a la última, que es esta. ¿Ayuda la dieta a despertar? ¿Ustedes se imaginan que en una orquesta todos los instrumentos estuvieran desafinados? ¿Habría posibilidad de interpretar un concierto? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Cuando nuestro cuerpo está intoxicado, ¿en qué se gasta la energía? En limpiarnos, ¿no? Si podemos. Y si no, ¿qué pasa? Una enfermedad. Vamos al médico, cortan, no cambiamos la alimentación, no nos hacemos responsables de nuestra vida y al cabo de un tiempo nos tienen que cortar de otro sitio. ¿Verdad? ¿O no? Lo digo con experiencia, ¿eh? Pues en la medida que nosotros mantenemos nuestro cuerpo limpio, nuestro sistema inmunitario está alto, normalizamos el aparato digestivo y tomamos alimentos sanos, tenemos que estar como sanos. Porque el ser humano viene aquí para estar sano, para estar alegre, para tener una vida de relaciones plenas con el resto de la humanidad y vivir el día a día con alegría y con ganas cada vez, pues, de hacer más cosas, de aprender más, de ser más. A eso les animo, a buscar y a hacer cada vez más. Un abrazo.